Dios te lo seas. Porque estaba fallecida. Señorías. Bueno. Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. Esta es una iniciativa interrumpida, poco habitual, pero forma parte de los acuerdos de la Junta de Portavoces y de la Mesa. Y deportivamente lo aceptamos. Señor consejero, he sabido que hemos construido a lo largo de nuestra historia contemporánea un conjunto de derechos fiscales y económicos que han sido arrancados, conquistados a lo largo de siglos, tratando de que las autoridades centrales, los poderes del Estado, interpretaran las singularidades de lejanía, insularidad y también las limitaciones y condiciones que un archipiélago como el nuestro generan. También oportunidades, pero sin duda ninguna limitaciones. Y eso ha ido conformando todo un fuero, toda una historia, todo un acervo en materia económica y fiscal que a trancas y barrancas hemos mantenido durante 5 siglos, siempre con dificultades, siempre con incomprensión, siempre arrancando respuestas a los justos derechos de la ciudadanía y del desarrollo económico de Canarias. En esta última etapa hemos logrado construir propuestas desde el consenso. Nos parece que si hay algo que ha superado las circunstancias de la coyuntura, del partidismo legítimo, ha sido juntar fuerzas en la sociedad local, en la sociedad canaria, para que en las sucesivas modificaciones y adaptaciones del régimen económico y fiscal se alcance acuerdo entre la ciudadanía, entre las organizaciones sociales, económicas y desde la fuerza política. Por hablar de tiempos actuales, el último gran acuerdo se produjo en este Parlamento en relación al red fiscal, a la vertiente fiscal de nuestro régimen económico y fiscal, que se actualizó en un Real Decreto Ley en diciembre del año 14, después de estar precedido también por una resolución unánime del Parlamento y por un proceso negociador entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, que concluyó con esa norma que luego se tramitó como ley en las Cortes Generales. Es de decir que aquel proceso, en el que tuve la oportunidad también de participar en nombre de Nueva Canaria, alcanzamos una posición unánime, todos los grupos parlamentarios, después de meses de discusión, y se logró, no lo sustancial, pero yo diría que de manera significada, pues una respuesta de las Cortes Generales razonable. Yo diría que menos de lo reclamado, pero razonable, esperable, de forma que nuestro régimen fiscal está actualizado desde diciembre del año 14, después de un proceso de entendimiento, de participación y de consenso de la sociedad canaria, y la expresión más clara de esta sociedad es este Parlamento, porque es quien representa a la soberanía popular. Eso mismo hicimos en el año 15. El Gobierno, a través de una comunicación, concitó el debate de este Parlamento y después de varios meses llegamos a unas propuestas de conclusiones, de resoluciones, en abril del año 15, que debían inspirar al Gobierno de turno en la negociación con el Gobierno de España, también de turno, porque pudo haber cambiado y no ocurrió. De manera que durante este periodo de tiempo, con el problema de la interinidad del Gobierno del Estado español, se ha negociado sobre la base de lo aquí consensuado. Y he de decir que lo único que echamos de menos en este trámite
de los aspectos económicos del REF ha sido que en esta ocasión el Gobierno no ha mantenido la comunicación, la información debida a los grupos parlamentarios. Quiere decir en favor del anterior Gobierno que en el proceso de negociador tuvimos 3 reuniones con el jefe del departamento, entonces también de Hacienda y de Economía, el señor Ortiz, con los grupos parlamentarios, de manera que hacíamos un seguimiento de la negociación del REF fiscal. No ha ocurrido así con el REF económico y hemos dispuesto de información periodística y ayer, aunque me enteré esta mañana, el señor consejero tuvo la deferencia, eso sí, después de que lo aprobara el Consejo de Ministros y después de que lo tuviera Media Canarias, a través de los grupos empresariales, de mandarnos una copia. Hay algún diputado por ahí que me ofrecía una copia hace unos días, que a su vez la había conseguido de alguna entidad empresarial. No digo que no, es bueno que los sindicatos sepan los contenidos de estos avances, es bueno que lo sepan las organizaciones empresariales, pero es buenísimo que lo sepan los representantes del pueblo, que somos nosotros, ¿no? Y esto no lo hemos tenido. Es cierto que ayer, yo no había visto el correo ayer noche, el señor consejero nos mandó el texto del Consejo de Ministros. Y es decir que en una rápida lectura y un rápido cotejo con las resoluciones, que es así que las conocemos bien, que aquí se aprobaron en abril del año 15, hay un alto nivel de coincidencia. Yo diría que un alto nivel de conquista de lo que este Parlamento, de lo que la sociedad canaria ha reclamado a los poderes del Estado en relación a la actualización de los aspectos económicos del REF. Hay algunas cosillas que se quedaron por el camino. Léase las ayudas al transporte de mercancías, que nosotros reclamábamos el 100% y nos hemos quedado en el 70%. Seguiremos peleando para seguir avanzando en una de las cuestiones que más contribuyen a la igualación de las actividades económicas, que es abaratar, igualar el transporte con el continente. Se avanza, pero desde luego se avanza. Bueno, hay un Real Decreto del año 11 del gobierno de Zapatero que ya puso al 70% a partir del año 12 estas ayudas que luego se incumplieron, y luego voy a ello. Tampoco hemos conseguido lo que parecía también de justicia, que el POSEI adicional lo pagara la Administración del Estado, como pasa en otras regiones alejadas del continente de otros países de la Unión. Y tampoco hemos conseguido una de las grandes reclamaciones, y es que las autoridades locales, los poderes locales, participemos de la gestión de los aeropuertos, que no lo hemos conseguido. Sí hemos avanzado en puertos, pero no en aeropuertos. Yo diría que, comiendo un bocadillo al mediodía, repasando los contenidos del texto que hemos conocido hoy y la resolución, hay un alto nivel de cumplimiento de lo pretendido por este Parlamento. Sabemos que el Consejo de Ministros lo vio el pasado viernes, que lo remitirá a esta Cámara y que estamos todos interesados en que se apruebe rápido. Pero me voy a lo más importante. No hemos conseguido porque no es fácil vincular esta ley a las decisiones del Gobierno de España, porque hay que decir que REF económico teníamos REF económico flagrantemente incumplido por los poderes del Estado siempre. Nunca, ningún gobierno, ni antes ni el de ahora, se ha aproximado siquiera al nivel de cumplimiento del REF vigente. Siempre se incumplió. En inversiones, ni les cuento, también en las de ahora, aunque insisto que algunos se creen que el mundo empieza con ellos, y no es así. Tampoco se acabará si ponemos remedio con ellos. El planteamiento es que nuestro REF económico se ha incumplido. Y este texto, el día que tenga rango de ley, sigue teniendo un inconveniente, que en esa resolución, cuando aquí la debatíamos y la aprobamos por unanimidad, insistíamos, debiéramos buscar mecanismos jurídicos que nos permitieran obligar a los poderes del Estado, al margen de la coyuntura, a cumplir con los compromisos del REF económico. Y esto no lo hemos podido conseguir, primero porque no es nada fácil, y porque la ley de presupuesto se impone a otras leyes ordinarias e incluso las leyes orgánicas, ¿no? De manera que aquí el REF conquistado en relación al transporte de mercancía, a la condición de doble insularidad, a la condición de región ultraperiférica, la igualación en materia de agua, de energía, etcétera, 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 que está recogido en el texto, tiene el inconveniente que se cumplirá por los poderes del Estado en función
de las circunstancias, de la coyuntura política, porque desgraciadamente ni la ley vigente del REF económico ni la nueva vinculará a los poderes del Estado en su cumplimiento, aunque es cierto que alguna presión genera que los mismos que aprueban las leyes del REF luego tengan algo de sensibilidad en las leyes de presupuesto. Dicho eso, nos congratulamos que la propuesta construida en la pasada legislatura de abajo arriba con la participación y el consenso de todos los que estábamos, hoy tenga un reflejo razonable, altamente razonable en relación a lo solicitado en el texto, digamos, en tramitación. Y por lo tanto expresamos una vez más nuestro apoyo, nuestra voluntad de participar del consenso en los asuntos de orden estratégico, y el REF fiscal y el económico lo son, y por eso en ambas ocasiones tuvimos el apoyo de Nueva Canaria y también la participación en sus contenidos. Un minuto más. Señor consejero, que buena cosa el texto final, con estas consideraciones que he dicho y con la siempre pendiente y grave problema de que estas leyes no son de obligado cumplimiento para los poderes del Estado, pero está bien que digan lo que dicen, que lo digan con la claridad que lo dicen, porque es un plus cara a la exigencia que la sociedad canaria tiene que mantener viva y permanente para que los poderes centrales del Estado interpreten nuestras singularidades de lejanía, insularidad, de limitación de materias primas, de nuestra economía centrada en pocas actividades, y ese largo etcétera que el Tratado Fundacional de la Unión Europea también reconoció con bastante claridad en su momento. De manera que yo creo que hoy es un buen día, aunque la información no haya sido la suficiente. Eso, señor Rodríguez.